José de Arimatea es una figura clave en los momentos finales de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, conocido por su valentía, generosidad y profunda fe. Este hombre, un miembro respetado del Sanedrín, esperaba el reino de Dios y se convirtió en un discípulo secreto de Jesús. Después de la crucifixión, José se presentó ante Poncio Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, un acto que requirió gran valentía debido a las posibles repercusiones sociales y políticas. Con reverencia y cuidado, José colocó el cuerpo de Jesús en su propia tumba nueva, cumpliendo así las profecías sobre el entierro del Mesías. En este video exploraremos la vida de José de Arimatea, su papel crucial en el relato de la pasión y las lecciones de fe y compromiso que nos deja como discípulos de Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de los Evangelios para descubrir el poderoso testimonio de este hombre justo y valiente. José de Arimatea es presentado en los Evangelios como un hombre distinguido y miembro del Sanedrín, el concilio judío supremo que tenía gran influencia religiosa y política en Jerusalén. A pesar de su posición en esta élite, José destaca no solo por su estatus, sino por su fe en Jesús y su esperanza en el reino de Dios. A lo largo de los relatos evangélicos, José se revela como un personaje clave que, aunque discreto durante el ministerio público de Jesús, juega un papel crucial después de la crucifixión. José era un hombre rico y respetado, descrito como justo y piadoso. Vivía en Arimatea, una ciudad de Judea, y como miembro del Sanedrín, estaba bien familiarizado con las leyes y costumbres judías. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus colegas en el Sanedrín, José tenía un corazón abierto a la verdad de Jesús. Aunque no participó en la condena de Cristo, José mantuvo su fe en secreto por miedo a las represalias de los líderes religiosos. Esta posición de José refleja el conflicto interno que enfrentan muchos creyentes que, a pesar de estar en un ambiente hostil, desean seguir a Dios. José de Arimatea es descrito en los Evangelios como un hombre bueno y justo, una descripción que destaca su integridad y devoción a Dios, incluso en un entorno lleno de hostilidad hacia Jesús. A diferencia de otros miembros del Sanedrín que buscaban la muerte de Jesús, José no estuvo de acuerdo con la condena y ejecución de Cristo. En un momento donde la oposición a Jesús era intensa y peligrosa, José mantuvo su esperanza en el reino de Dios, y aunque secretamente seguía al Maestro con devoción. El Sanedrín, compuesto por sacerdotes, ancianos y escribas, fue el grupo que condenó a Jesús a muerte y presionó a Pilato para que lo crucificara. José, como miembro de este consejo, tenía que equilibrar su fe personal con las decisiones colectivas del grupo. Su presencia en el Sanedrín lo colocaba en una posición complicada. Por un lado, estaba rodeado de líderes que rechazaban a Jesús, y por otro, sentía una creciente admiración y fe en él. La narrativa evangélica sugiere que José era un discípulo de Jesús, aunque en secreto, por temor a los judíos. El conflicto entre la fe personal y las presiones sociales y políticas. A pesar de su alto estatus y el riesgo de perder su posición, José no se dejó llevar por el odio y la envidia que caracterizaron a otros líderes religiosos. En lugar de eso, buscó honrar a Jesús en la manera en que pudo, y su respeto por Cristo lo llevó a actuar de manera decisiva en un momento crítico. José, al esperar el reino de Dios, había reconocido en Jesús al Mesías prometido, aunque no había declarado abiertamente su fe. Sus acciones posteriores a la muerte de Jesús demuestran un compromiso profundo y sincero. Su ejemplo resuena con muchos creyentes que luchan por vivir su fe en ambientes adversos, donde el miedo al rechazo o la persecución puede sofocar la expresión de sus convicciones. El carácter de José de Arimatea se destaca especialmente cuando decide acercarse a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Este acto, por sencillo que parezca, requería un enorme coraje. Los que habían sido crucificados, especialmente bajo la acusación de traición o sedición como Jesús, no eran honrados con un entierro digno. La intervención de José no solo era un gesto de respeto hacia su maestro, sino también un riesgo personal significativo. Al pedir el cuerpo de Jesús, José se expuso públicamente como un seguidor de Cristo, un acto que podría haber tenido graves repercusiones tanto sociales como políticas. Marcos 15:43 se narra: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato,
y pidió el cuerpo de Jesús. El término osadamente subraya el nivel de riesgo y la determinación de José. En lugar de esconderse tras la tragedia de la crucifixión, José se levantó y actuó con firmeza en un momento en que muchos otros discípulos, temerosos, se habían dispersado. Esta valentía silenciosa refleja una fe que, aunque no ruidosa, era profundamente arraigada y genuina. La decisión de José de acercarse a Pilato y pedir el cuerpo de Jesús también es un recordatorio de que Dios utiliza a personas en todas las esferas de la sociedad para cumplir sus propósitos. José, un hombre de posición y riqueza, usó sus recursos y su influencia no para su propio beneficio, sino para honrar a Jesús, dándole un entierro digno. Este acto es un ejemplo poderoso de cómo la fe en acción puede desafiar las normas culturales y políticas de la época. En Lucas 23, 50-51, se narra: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, y esperaba también el reino de Dios. José de Arimatea se describe en los evangelios como un hombre bueno y justo, cualidades que lo distinguen de muchos de sus contemporáneos en el Sanedrín, el máximo consejo religioso y judicial de los judíos. A pesar de formar parte de este grupo que, en su mayoría, buscaba la condena de Jesús, José se destacó por su integridad y su rechazo a las decisiones injustas tomadas por sus colegas. El Sanedrín estaba compuesto por sumos sacerdotes, ancianos y escribas, quienes en su mayoría veían a Jesús como una amenaza a su poder e influencia. Sin embargo, José de Arimatea se apartó de este consenso. La descripción de él como bueno y justo implica que no participó en la injusticia de la condena de Jesús, ni consintió en el plan de eliminar al Maestro. José no solo era justo en sus acciones, sino también en sus creencias, lo que lo llevó a esperar activamente la llegada del reino de Dios, una expectativa que compartía con Jesús y sus seguidores. Ser miembro del Sanedrín implicaba una posición de gran responsabilidad y prestigio. Los miembros de este consejo eran respetados por su conocimiento de la ley y por su papel en la administración de la justicia en Israel. Sin embargo, también enfrentaban la tentación de actuar según los intereses políticos y no siempre según los principios de justicia que profesaban. José no estuvo de acuerdo con las decisiones tomadas contra Jesús, y su oposición a estas acciones revela mucho sobre su carácter. Aunque no se menciona que haya protestado abiertamente, su falta de consentimiento muestra que no estaba dispuesto a comprometer sus principios, incluso cuando su voz pudo haber sido solitaria. José demostró que, aun en un ambiente hostil, es posible mantenerse fiel a los principios de justicia y verdad. Una de las características más destacadas de José es su esperanza en el reino de Dios. Esta esperanza no era simplemente una creencia pasiva, sino una expectativa activa de la llegada del Mesías y del cumplimiento de las promesas de Dios. José, a pesar de ser un miembro del Sanedrín, entendió que el reino de Dios no se basaba en el poder terrenal ni en las tradiciones humanas, sino en la justicia y la verdad que Jesús proclamaba. La esperanza de José en el reino de Dios lo llevó a reconocer en Jesús al Mesías prometido, algo que muchos de sus colegas en el Sanedrín no podían o no querían aceptar. Esta fe lo separó de los líderes religiosos que veían a Jesús como una amenaza y no como la manifestación de la promesa divina. La conexión de José con el reino de Dios lo impulsó a actuar con justicia y a no consentir en las acciones que llevaron a la crucifixión de Jesús. Esta expectativa del reino le dio a José una perspectiva diferente sobre los eventos que estaban ocurriendo a su alrededor. En lugar de centrarse en los conflictos políticos o en los temores que motivaban a otros miembros del Sanedrín, José mantuvo su vista en la promesa de Dios y en la justicia que vendría con el reino. Su fe en este reino lo preparó para tomar un papel decisivo cuando llegó el momento de honrar a Jesús tras su muerte. Aunque José de Arimatea no se opuso abiertamente al Sanedrín en sus deliberaciones, su negativa a consentir con la condena de Jesús y su posterior actuación para darle un entierro digno demuestran una valentía moral que no debe subestimarse. José, al actuar en favor de Jesús, se enfrentó a la posibilidad de perder su estatus, su reputación y su influencia dentro del Sanedrín. Sin embargo, sus convicciones eran más fuertes que el miedo a las repercusiones. José de Arimatea representa a todos aquellos creyentes que, en silencio,
mantienen su integridad en medio de un entorno corrupto. Su historia muestra que la verdadera valentía no siempre requiere alzar la voz en protesta, sino que a veces se encuentra en la resistencia silenciosa y en la fidelidad a la verdad, incluso cuando el costo es alto. José de Arimatea no solo rechazó la injusticia, sino que también actuó cuando llegó el momento de mostrar su fe. A menudo, la verdadera justicia no se limita a la falta de maldad, sino que también incluye el hacer lo correcto cuando las circunstancias lo requieren. José, al no consentir con la condena de Jesús, ya había mostrado su justicia, pero fue su acción posterior pedir el cuerpo de Jesús y darle un entierro digno lo que demostró su fe en acción. En un mundo donde muchos prefieren mantenerse al margen para no arriesgar su posición, José nos enseña que la justicia verdadera requiere más que palabras, requiere acciones concretas que honren a Dios y a sus mandamientos. Su vida es una inspiración para aquellos que desean vivir su fe de manera práctica, utilizando su posición, recursos e influencia para hacer el bien, incluso cuando va en contra de la corriente dominante. Tras la crucifixión de Jesús, la situación se tornó aún más tensa y peligrosa para sus seguidores. En medio del dolor y la confusión, la muerte de Jesús representaba no solo la pérdida de un líder y maestro, sino también una amenaza directa para aquellos que habían creído en él. La mayoría de los discípulos se dispersaron por miedo a las represalias de las autoridades romanas y judías. Sin embargo, en este oscuro momento, José de Arimatea demostró un coraje excepcional al acercarse a Pilato y pedir el cuerpo de Jesús, un acto de devoción y respeto que pocos se atrevieron a realizar. En los tiempos de los romanos, la práctica común era dejar los cuerpos de los crucificados expuestos como una advertencia pública y finalmente arrojarlos a una fosa común. No se les daba un entierro digno, especialmente a aquellos condenados por crímenes como la sedición, como era el caso de Jesús según la acusación oficial. Solicitar el cuerpo de un crucificado era un acto que podría poner en riesgo la reputación y la vida del solicitante, ya que implicaba simpatía y conexión con el condenado. José de Arimatea, al solicitar el cuerpo de Jesús, se expuso a ser identificado como seguidor de un hombre condenado por traición, lo que podría haber tenido graves consecuencias. El valor de José se manifestó en su decisión de presentarse ante Pilato, el gobernador romano, y pedir el cuerpo de Jesús. Este acto no solo era inusual, sino también peligroso. José, al ser miembro del Sanedrín, podía haber optado por mantener un perfil bajo y evitar cualquier asociación con Jesús en un momento en que la hostilidad hacia él estaba en su punto más alto. Sin embargo, José decidió dar un paso adelante y honrar a Jesús de la manera más digna posible. Cuando José se presentó ante Pilato, el gobernador se mostró sorprendido de que Jesús ya hubiera muerto. La crucifixión, un método brutal de ejecución, podía prolongarse por días, con los condenados sufriendo durante largos periodos antes de morir. La muerte relativamente rápida de Jesús sorprendió a Pilato, quien llamó a un centurión para confirmar que realmente había fallecido antes de otorgar permiso a José para tomar el cuerpo. En Marcos 15:44 se narra: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. La sorpresa de Pilato refleja la singularidad de este momento. José, en su deseo de honrar a Jesús, tuvo que enfrentar no solo la burocracia romana, sino también las dudas y el escepticismo del gobernador. Pilato, después de confirmar la muerte de Jesús, accedió a la petición de José, permitiéndole así cumplir con uno de los actos más piadosos y valientes registrados en los evangelios. El riesgo que José asumió al pedir el cuerpo de Jesús fue tanto personal como espiritual. Al actuar de esta manera, se distinguió de sus compañeros del Sanedrín, muchos de los cuales habían contribuido activamente a la condena de Jesús. Esta acción puso a José en una posición vulnerable frente a las autoridades judías, quienes podrían haber visto su solicitud como una traición a sus propios principios y decisiones. El acto de José también reflejó un profundo respeto por las costumbres judías, que dictaban que los muertos fueran enterrados antes del anochecer, especialmente en la víspera del sábado. José, al actuar con prontitud, aseguró que Jesús tuviera un entierro digno, cumpliendo no solo con la ley judía, sino también con un sentido personal de devoción y responsabilidad. Esta disposición a arriesgar su reputación y su seguridad personal para honrar a Jesús demuestra el compromiso inquebrantable de José con su fe
y su esperanza en el reino de Dios. El acto de José de pedir el cuerpo de Jesús no fue simplemente un gesto de compasión, sino una manifestación de su fe en acción. En lugar de permanecer en silencio o retirarse al igual que otros discípulos, José usó su posición y su influencia para hacer lo correcto en un momento crítico. Esta disposición a actuar, incluso bajo riesgo, es un testimonio de cómo la verdadera fe se expresa en obras concretas y cómo el amor y la lealtad a Cristo pueden motivar a los creyentes a tomar pasos audaces. José de Arimatea representa a todos aquellos que, en momentos difíciles, eligen actuar con valentía y fidelidad, mostrando su devoción a Dios a través de acciones que tienen un profundo significado espiritual. Su ejemplo nos invita a no quedarnos pasivos ante las injusticias, sino a buscar maneras de honrar a Dios y a los demás, especialmente cuando más se necesita. La valentía de José al acercarse a Pilato y pedir el cuerpo de Jesús nos enseña sobre la importancia de no esconder nuestra fe, incluso cuando hacerlo puede implicar riesgos. Nos recuerda que la verdadera devoción no se mide solo en palabras, sino en acciones que reflejan nuestro amor y respeto por Dios. José nos inspira a ser audaces en nuestra fe, a usar nuestras posiciones y recursos para hacer lo correcto y a no temer las consecuencias cuando se trata de honrar a nuestro Señor. En Mateo 27:59 se narra: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia de lino. Después de recibir el permiso de Pilato, José de Arimatea no solo se encargó de recoger el cuerpo de Jesús, sino que personalmente preparó el cuerpo para el entierro. Este acto, más allá de un simple cumplimiento de las costumbres judías, fue un gesto de profunda devoción y respeto hacia Jesús. La preparación del cuerpo de Cristo no fue delegada a sirvientes ni realizada de manera apresurada. José se tomó el tiempo y la dedicación necesarios para honrar a Jesús, cuidando de su cuerpo en su último momento terrenal. En la cultura judía, la preparación de un cuerpo para el entierro era un acto de amor y respeto que seguía un protocolo específico. Los cuerpos eran limpiados, ungidos con aceites y especias y envueltos en lienzos de lino. Este proceso no solo buscaba preservar el cuerpo, sino también mostrar honor al fallecido, especialmente cuando se trataba de una figura de importancia. José, al realizar estos preparativos, no solo estaba cumpliendo con las tradiciones de su pueblo, sino que también estaba ofreciendo un acto de adoración silenciosa a su maestro. El acto de José de envolver el cuerpo de Jesús en una sábana limpia de lino es significativo por varias razones. En primer lugar, muestra que, aunque Jesús fue condenado y ejecutado como un criminal, José se aseguró de que su maestro no fuera tratado como tal en la muerte. La elección de un lienzo de lino limpio y de calidad subraya la dignidad y el respeto con que José trató a Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios, no como un simple condenado. En Mateo 27:59 se narra: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia de lino. Este versículo encapsula la devoción de José en un momento de gran dolor y desesperanza. Mientras otros discípulos estaban escondidos y atemorizados, José se encontraba junto al cuerpo de Jesús, mostrando una compasión y reverencia profundas. Para José, este acto no solo era una cuestión de cumplimiento ritual, era una expresión de su fe y su reconocimiento de Jesús como el Mesías. La preparación del cuerpo de Jesús involucró no solo envolverlo en un lienzo de lino, sino también ungirlo con especias y aceites. El Evangelio de Juan menciona que Nicodemo, otro miembro del Sanedrín que había visitado a Jesús en secreto durante su ministerio, también estuvo presente y trajo unas 100 libras de mirra y áloe para ungir el cuerpo. Juan 19:39. Este detalle resalta que José no estaba solo en su devoción y que otros también compartieron en este acto de amor hacia Jesús. El uso de especias y aceites para ungir el cuerpo de Jesús era una práctica reservada para los muertos, pero en el caso de Jesús, también anticipaba su resurrección. Aunque José y Nicodemo prepararon el cuerpo con los ritos funerarios tradicionales, su acción estaba impregnada de esperanza y fe, aun cuando la oscuridad de ese momento pudiera haber sugerido lo contrario. La generosidad y dedicación con la que prepararon el cuerpo muestran que incluso en la muerte, veían en Jesús una dignidad que trascendía las circunstancias. José de Arimatea, un hombre de influencia y recursos, podría haber delegado la preparación del cuerpo a otros,
pero eligió hacerlo él mismo. Este acto personal refleja su deseo de honrar a Jesús de la manera más íntima y directa posible. José no se limitó a tomar decisiones desde lejos, se involucró personalmente en cada detalle, asegurándose de que Jesús recibiera un entierro digno de un rey, aunque de manera silenciosa y discreta. El cuidado que José mostró al preparar el cuerpo de Jesús es una muestra del amor que tenía por su maestro y de su disposición a honrarlo, incluso cuando otros se habían apartado. Este acto de servicio personal nos enseña que las expresiones de fe no siempre son ruidosas o públicas. A veces son los gestos silenciosos de dedicación y amor los que más profundamente honran a Dios. La crucifixión de Jesús fue un momento devastador para sus seguidores, quienes vieron sus esperanzas aparentemente destruidas en la cruz. En este contexto de tristeza y confusión, el acto de José de preparar el cuerpo de Jesús para un entierro digno fue una manifestación de fe que se aferró a la esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. José no permitió que el miedo o la desesperanza le impidieran hacer lo correcto. Para los seguidores de Jesús, el entierro digno de su maestro en medio de un momento tan sombrío fue un acto de amor que sirvió como un rayo de luz en la oscuridad. José se aseguró de que Jesús no fuera olvidado ni deshonrado, sino tratado con el honor que merecía. Su acción preparó el escenario para el milagro que seguiría. La resurrección de Jesús que daría un significado eterno a su acto de devoción. La preparación del cuerpo de Jesús por parte de José de Arimatea nos enseña sobre el valor del servicio personal y la importancia de honrar a Dios con nuestras acciones, incluso en momentos difíciles. José no permitió que la tristeza o el peligro lo disuadieran de mostrar su devoción a Jesús. Su ejemplo nos recuerda que el verdadero amor por Dios se expresa no solo en las grandes gestas públicas, sino también en los actos privados de cuidado y reverencia. En Juan 19, 41-42 se narra: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de los judíos, pusieron a Jesús. Después de la preparación del cuerpo de Jesús, José de Arimatea tomó una decisión significativa y generosa. Colocó a Jesús en un sepulcro nuevo que había mandado excavar en la roca. Este sepulcro, ubicado en un huerto cercano al lugar de la crucifixión, no había sido utilizado antes, lo que lo hacía digno para alguien de la realeza o una persona de gran honor. En un momento de desolación y aparente derrota, este acto de José fue un símbolo de esperanza y de reconocimiento de la dignidad de Jesús. La sepultura en una tumba nueva y privada fue una acción inusual, especialmente para alguien que había sido crucificado como un criminal. Usualmente, los crucificados no recibían un entierro digno, y sus cuerpos a menudo eran arrojados en fosas comunes. José de Arimatea desafió estas normas y en un acto de devoción utilizó su propio sepulcro para honrar a Jesús, cumpliendo así con las profecías y asegurando que Jesús tuviera un entierro que reflejara su verdadera identidad como el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan destaca que el sepulcro en el que Jesús fue colocado era nuevo y que nadie había sido puesto allí antes. Esta descripción subraya la pureza y la exclusividad de este lugar, reservado por José de Arimatea para su propio uso futuro o para un ser querido. Sin embargo, en un gesto de suprema generosidad, José entregó este lugar a Jesús, reconociéndolo como alguien digno de honor y respeto, incluso en la muerte. En Juan 19:41 se narra: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. El huerto y el sepulcro nuevo no solo ofrecían un lugar de descanso físico, sino que también proporcionaban un espacio de paz y reverencia en medio del caos de la crucifixión. Al utilizar su propio sepulcro, José estaba ofreciendo lo mejor de lo que poseía a Jesús, un acto que reflejaba no solo su fe, sino también su amor y reconocimiento de la santidad de Cristo. En lugar de un entierro indigno y apresurado, José se aseguró de que Jesús fuera honrado con la dignidad que merecía. Para José, colocar a Jesús en su propio sepulcro fue más que una simple acción de bondad. Fue un acto de sacrificio personal. Un sepulcro tallado en la roca no era una tumba común. Representaba un bien valioso y costoso, reservado para los ricos
o para quienes querían asegurar un lugar de honor en la muerte. José, al ofrecer su sepulcro, estaba renunciando a algo de gran valor personal en favor de Jesús, un acto que demuestra su profundo compromiso y devoción. El hecho de que José usara su propio sepulcro también reflejó su disposición a ser identificado públicamente como un seguidor de Jesús. A diferencia de otros discípulos que temían ser asociados con el Maestro crucificado, José dio un paso al frente, no solo en la solicitud del cuerpo, sino también al proporcionar un lugar adecuado para el entierro. Esta acción colocó a José en una posición vulnerable, pero también mostró su fidelidad a Jesús y su voluntad de honrarlo, incluso a costa de su propia seguridad y reputación. El huerto donde se encontraba el sepulcro de José de Arimatea también tiene un simbolismo importante. A lo largo de la Biblia, los jardines y huertos son lugares de encuentros significativos con Dios. Desde el jardín del Edén, donde la humanidad cayó en pecado, hasta el huerto de Getsemaní, donde Jesús oró antes de su arresto. Los huertos son escenarios de profundas experiencias espirituales. Al ser sepultado en un huerto, Jesús fue colocado en un lugar que, simbólicamente, representa tanto la pérdida como la restauración. El sepulcro tallado en la roca también tiene un simbolismo profético. Isaías 53:9 menciona que el siervo sufriente tendría su sepultura con los ricos en su muerte, y el hecho de que Jesús fuera colocado en un sepulcro nuevo y privado cumplía esta profecía. La roca que sellaba la tumba también sería testigo de uno de los mayores milagros de la historia, la resurrección de Jesús, que transformaría un lugar de muerte en un símbolo de vida eterna. En Juan 19:42 se narra: allí pues, por causa de la preparación de los judíos, pusieron a Jesús, porque el sepulcro estaba cerca. La cercanía del sepulcro al lugar de la crucifixión facilitó el entierro rápido, pero también resaltó la providencia divina al asegurar que Jesús fuera colocado en un lugar de descanso digno, protegido y cercano al lugar donde se consumó su sacrificio. Aunque los evangelios no mencionan explícitamente las intenciones de José de Arimatea, su acto de colocar a Jesús en su sepulcro puede interpretarse como un acto de fe y esperanza en la promesa de Dios. Aún en la muerte, José trató a Jesús como a un rey, anticipando quizás, de alguna manera, la victoria final sobre la muerte que Jesús proclamaría 3 días después. Este acto de fe en acción se convierte en un testimonio para los creyentes de todas las épocas sobre la importancia de honrar a Dios con lo mejor de lo que tenemos, incluso en los momentos más oscuros. La disposición de José a ofrecer su sepulcro también sirve como una anticipación del milagro de la resurrección. Aunque José no podría haber sabido todos los detalles del plan de Dios, su acto de generosidad y devoción se alineó perfectamente con el propósito divino, asegurando que Jesús fuera colocado en un lugar desde el cual se manifestaría el poder de Dios, de una manera que transformaría la historia para siempre. El acto de José de Arimatea de dar su propio sepulcro para Jesús nos enseña sobre la importancia de la generosidad y el sacrificio personal en nuestra relación con Dios. José no retuvo lo mejor para sí mismo. Dio lo que tenía para honrar a Jesús en un momento de gran tristeza y pérdida. Esta disposición a dar lo mejor que poseemos a Dios, incluso cuando parece costoso o arriesgado, es una lección poderosa sobre la verdadera devoción y la fe activa. En Mateo 27:65-66 se narra: Pilato les dijo: «Tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Tras la sepultura de Jesús en el sepulcro de José de Arimatea, los líderes religiosos, aún inquietos por el impacto de su muerte, tomaron medidas adicionales para asegurar que el cuerpo de Jesús permaneciera en la tumba. Temiendo que los discípulos pudieran robar el cuerpo y afirmar que Jesús había resucitado, los principales sacerdotes y los fariseos se acercaron a Pilato para pedir una guardia y sellar la tumba. Esta solicitud muestra el miedo persistente y la incredulidad de los líderes religiosos, quienes, a pesar de haber condenado a Jesús a la muerte, no podían ignorar su influencia ni las profecías sobre su resurrección. La decisión de sellar la tumba y poner una guardia fue un intento de evitar lo que ellos consideraban un posible fraude, pero irónicamente, estas medidas contribuyeron a confirmar la autenticidad de la resurrección de Jesús.
Al sellar la tumba y asegurarla con guardias romanos, los líderes religiosos pensaron que estaban evitando que cualquier rumor o engaño surgiera. Sin embargo, estos actos solo sirvieron para resaltar el poder de Dios al vencer no solo la muerte, sino también los intentos humanos de controlar los eventos que rodeaban la resurrección. Los principales sacerdotes y los fariseos, al recordar las palabras de Jesús sobre su resurrección al tercer día, se sintieron amenazados por la posibilidad de que sus seguidores intentaran dar credibilidad a estas declaraciones. Aunque no creían en la resurrección, su temor a un engaño y a la pérdida de control los llevó a tomar precauciones extremas. Acudieron a Pilato, mostrando su ansiedad y solicitando una guardia para proteger la tumba de cualquier intento de manipulación. En Mateo 27:65 se narra: Pilato les dijo: «Tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis». La respuesta de Pilato refleja un deseo de poner fin a las preocupaciones de los líderes religiosos, permitiéndoles tomar las medidas necesarias para evitar cualquier supuesto engaño. La Guardia Romana era una fuerza militar respetada y temida, y su presencia frente a la tumba era un poderoso símbolo de la autoridad romana y del control que los líderes religiosos querían mantener sobre la situación. Al sellar la piedra con un sello oficial, se aseguraban de que cualquier intento de abrir la tumba sin autorización sería evidente. El sellado de la tumba de Jesús fue una medida simbólica y práctica. El sello romano, colocado sobre la piedra que cerraba la entrada del sepulcro, no solo significaba que la tumba estaba protegida por la autoridad de Roma, sino también que cualquier intento de romper el sello sería un acto de desafío directo a esa autoridad. Este sello pretendía evitar el acceso no autorizado y demostrar que Jesús estaba realmente muerto y sepultado. En Mateo 27:66 se narra: «Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia». El acto de sellar la tumba y colocar la guardia representaba el intento final de los líderes religiosos de controlar la narrativa sobre Jesús. Habían logrado condenarlo y crucificarlo, pero ahora querían asegurarse de que su influencia terminara definitivamente. Sin embargo, sus esfuerzos para sellar el destino de Jesús subestimaron el poder de Dios. A pesar de los guardias y los sellos, lo que sucedería 3 días después cambiaría para siempre la historia, desafiando todas las medidas humanas. La colocación de la guardia y el sellado de la tumba subrayan un contraste profundo entre el poder humano y el poder de Dios. Los líderes religiosos confiaron en la fuerza militar y en las medidas físicas para controlar el cuerpo de Jesús, ignorando la verdad espiritual de sus enseñanzas y las profecías sobre su resurrección. Este momento es un recordatorio de que, aunque los seres humanos puedan intentar controlar los eventos con sus propios medios, el propósito y la voluntad de Dios prevalecen por encima de cualquier esfuerzo humano. La tumba sellada y vigilada se convirtió en un escenario inesperado para la demostración del poder divino. Las precauciones que los líderes religiosos tomaron para evitar cualquier reclamación de resurrección solo sirvieron para confirmar la autenticidad del milagro cuando la piedra fue removida y el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Lo que los líderes religiosos y Pilato consideraron una barrera infranqueable se convirtió en una evidencia aún mayor de que la muerte no podía contener al Hijo de Dios. Las acciones de los líderes religiosos, aunque motivadas por el miedo y la incredulidad, sirvieron para preparar el escenario de la resurrección de una manera que ningún humano podría haber planeado. Al sellar la tumba y poner guardias, ellos mismos confirmaron que el cuerpo de Jesús no podía haber sido removido por sus discípulos. Esto, a su vez, fortaleció el testimonio de la resurrección, dejando claro que lo ocurrido no fue obra humana, sino un acto directo del poder de Dios. La presencia de la guardia romana y el sello en la tumba no hicieron más que resaltar la imposibilidad de que el cuerpo de Jesús hubiera sido robado. Al amanecer del tercer día, cuando la piedra fue removida por el poder divino y la tumba quedó vacía, incluso los más escépticos tuvieron que enfrentar la realidad de un evento que trascendía cualquier intento humano de control o explicación. El miedo de los líderes religiosos, en lugar de evitar un engaño, solo reforzó la evidencia de la victoria de Jesús sobre la muerte. La decisión de sellar la tumba y poner guardias muestra la limitación del poder humano frente a los planes de Dios. Los intentos de los líderes religiosos de controlar y contener a Jesús, incluso en la muerte,
fueron inútiles ante el propósito divino. Esta parte de la historia nos enseña que, aunque el mundo pueda intentar sellar y ocultar la verdad, la voluntad de Dios no puede ser detenida. Dios, en su soberanía, utiliza incluso los esfuerzos de sus oponentes para cumplir sus propósitos más grandes. En Mateo 28, 5, 6. Se narra: Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. La resurrección de Jesús es el evento central del cristianismo, la confirmación de su divinidad y la piedra angular de la fe cristiana. Después de ser crucificado y sepultado en el sepulcro nuevo de José de Arimatea, Jesús resucitó al tercer día, tal como lo había predicho. Este milagro no solo venció la muerte, sino que también desafió todos los intentos humanos de contener a Cristo dentro de los límites de una tumba sellada y custodiada. En este acto divino, Dios demostró que ninguna piedra, guardia o sello podía evitar que el plan de redención se cumpliera. La resurrección no solo fue una victoria personal de Jesús sobre la muerte, sino una victoria que ofreció esperanza a toda la humanidad. Los seguidores de Jesús, que habían estado llenos de miedo y desánimo después de su crucifixión, ahora se encontraron frente a la mayor prueba de la verdad del Evangelio. La tumba vacía y el anuncio del ángel cambiaron la historia para siempre, transformando un lugar de muerte en un testimonio vivo de la promesa de vida eterna. El primer día de la semana, al amanecer, María Magdalena y la otra María se dirigieron al sepulcro para honrar a Jesús. Lo que encontraron no fue un lugar de luto, sino una escena sobrenatural. Un ángel del Señor había descendido del cielo, removido la piedra y se sentaba sobre ella. Los guardias, aterrorizados, quedaron como muertos, incapaces de reaccionar ante la manifestación del poder divino. Las mujeres, inicialmente temerosas, recibieron el mensaje más trascendental. Jesús no estaba allí, pues había resucitado. En Mateo 28, 5, 6. Se narra: Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Este mensaje del ángel fue la culminación de las promesas de Jesús y la prueba irrefutable de que Él era, de hecho, el Hijo de Dios. La resurrección no solo validó su enseñanza y su vida, sino que también ofreció una esperanza viva a todos sus seguidores, asegurándoles que la muerte no era el final, sino el comienzo de la vida eterna en Cristo. La tumba vacía, que había sido sellada y custodiada, se convirtió en el mayor testimonio de la resurrección de Jesús. El hecho de que el cuerpo de Jesús no estuviera allí, a pesar de las precauciones tomadas por los líderes religiosos y los romanos, confirmó que su resurrección no fue un robo o un engaño, sino un acto de Dios. La piedra había sido removida no para permitir que Jesús saliera, sino para mostrar al mundo que Él ya no estaba allí. El ángel, al sentarse sobre la piedra removida, simbolizaba la derrota del intento humano de contener lo divino. La resurrección de Jesús no solo rompió las barreras físicas, sino también las espirituales, ofreciendo perdón, redención y una nueva relación con Dios. Para José de Arimatea y los demás discípulos, la tumba vacía representó la validación de todo lo que habían creído y seguido. Aún en los momentos más oscuros, las mujeres fueron las primeras en recibir el anuncio de la resurrección y en ver la tumba vacía. Aunque en la cultura de la época el testimonio de las mujeres no era considerado válido en un tribunal, Dios eligió a estas fieles seguidoras para ser las primeras mensajeras de la resurrección, subrayando la inversión de valores que caracterizaba el reino de Dios. Ellas corrieron a contar a los discípulos lo que habían visto y oído, convirtiéndose en las primeras testigos de la victoria de Jesús sobre la muerte. En Mateo 28:9 se narra: Y yendo ellas para dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. El encuentro de las mujeres con Jesús resucitado no solo confirmó el mensaje del ángel, sino que también les permitió experimentar la alegría y la esperanza de una relación renovada con su Maestro. Este encuentro transformó su dolor en gozo, y su testimonio ayudó a cimentar la fe de los discípulos,
quienes pronto se convertirían en los propagadores del Evangelio en todo el mundo. La resurrección de Jesús no solo fue una victoria personal sobre la muerte, sino también el clímax del plan de redención de Dios para la humanidad. A través de su muerte y resurrección, Jesús pagó el precio del pecado y abrió el camino para que todos pudieran reconciliarse con Dios. Este acto divino rompió el poder de la muerte y ofreció una nueva vida a todos los que creen en Él. La resurrección se convirtió en el fundamento de la fe cristiana, un recordatorio de que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. Para los seguidores de Jesús, la resurrección significó que todo lo que Él había enseñado era verdad. Las promesas de vida eterna, de perdón y de transformación personal ahora tenían un fundamento tangible y visible. La resurrección no fue solo un evento histórico, sino una declaración continua de que Jesús es el Señor, vencedor del pecado y la muerte, y el Rey eterno del reino de Dios. La resurrección de Jesús enseña que, aunque el mundo puede intentar suprimir la verdad y controlar las circunstancias, el poder de Dios trasciende cualquier barrera. La piedra removida y la tumba vacía son recordatorios de que la esperanza en Cristo nunca es en vano y de que su victoria es nuestra victoria. Incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de transformar la muerte en vida y la tristeza en alegría. En Hechos 13, 29, 30, se narra: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. La historia de José de Arimatea culmina en la resurrección de Jesús, pero su legado va más allá de los eventos inmediatos de la crucifixión y el entierro. José, un miembro del Sanedrín que silenciosamente se convirtió en discípulo de Jesús, demostró una fe activa y un coraje que lo colocaron en un papel central en el relato de la pasión. Aunque solo aparece en unos pocos versículos de los Evangelios, su impacto es profundo y duradero, enseñándonos sobre la importancia de la valentía, la devoción y la fidelidad a Dios en tiempos de adversidad. José de Arimatea arriesgó su posición, reputación y seguridad al honrar a Jesús en un momento en que la mayoría de los seguidores del Maestro estaban escondidos. Su disposición a actuar cuando más se necesitaba mostró que la fe verdadera no solo se expresa en palabras, sino también en acciones concretas que reflejan el compromiso con Dios. José no solo honró a Jesús en la muerte, sino que también preparó el escenario para el milagro de la resurrección, al ofrecer su propio sepulcro, un acto que cumpliría con las profecías y sellaría su lugar en la historia del cristianismo. La vida de José de Arimatea nos enseña que la fe no es solo un conjunto de creencias internas, sino una fuerza que nos impulsa a actuar con valentía y devoción, incluso cuando enfrentamos riesgos personales. José, al acercarse a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, desafió no solo las normas sociales, sino también las expectativas de sus compañeros en el Sanedrín. Su fe lo llevó a hacer lo correcto, no porque fuera conveniente, sino porque era lo justo y necesario. En Hechos 13:29 se narra: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Este versículo, aunque breve, encapsula el acto de José y su colaboración en el cumplimiento de las Escrituras. Al colocar a Jesús en su sepulcro, José participó en la narrativa divina, donde cada detalle de la muerte y resurrección de Cristo estaba bajo la soberanía de Dios. José actuó no solo como un hombre piadoso, sino también como un instrumento en el plan redentor de Dios, mostrando que incluso los actos de servicio más sencillos pueden tener un impacto eterno. José de Arimatea es un recordatorio de que no todos los discípulos son visibles o ruidosos en su fe, pero eso no disminuye su devoción o su importancia. A diferencia de Pedro, quien negó a Jesús, o de los otros discípulos que huyeron, José permaneció firme, aunque discretamente, en su compromiso con Cristo. Su valentía silenciosa y su disposición a servir a Jesús en la muerte revelan una profundidad de fe que muchas veces pasa desapercibida, pero que es esencial en la vida cristiana. El legado de José nos muestra que incluso cuando no somos vistos o reconocidos, nuestras acciones de fe tienen un valor inmenso ante Dios. José nos desafía a ser fieles, a actuar con integridad y a usar nuestras oportunidades para servir y honrar a Dios, independientemente de lo que otros puedan pensar o decir. Su vida es una invitación a no subestimar el poder de las pequeñas acciones
hechas en nombre de Cristo. El sepulcro de José de Arimatea, que inicialmente fue un lugar de descanso para Jesús, se convirtió en uno de los testigos más poderosos de la resurrección. Lo que José ofreció como un gesto de respeto y devoción fue transformado por Dios en un testimonio eterno del triunfo sobre la muerte. A través de su generosidad, José no solo aseguró que Jesús fuera honrado en la muerte, sino que también proporcionó un escenario para la victoria de la resurrección. La tumba vacía sigue siendo un símbolo de esperanza para millones de personas, recordándonos que lo que a menudo parece ser el final es solo el comienzo en el plan de Dios. José, al ofrecer su sepulcro, se unió a una historia más grande de redención y restauración. Este acto nos enseña que, cuando ofrecemos lo que tenemos a Dios, Él puede usarlo de maneras que superan nuestras expectativas y comprensiones. El legado de José de Arimatea perdura no solo en la narrativa bíblica, sino también en la vida de los creyentes que buscan imitar su fe y coraje. Su historia inspira a todos aquellos que desean ser fieles a Dios, incluso en circunstancias adversas, y nos recuerda que cada acto de devoción cuenta. Aunque José actuó en un momento de crisis, su ejemplo sigue hablando hoy, motivándonos a vivir con una fe activa y un compromiso sincero con Cristo. José de Arimatea nos muestra que ser discípulo de Jesús a menudo implica riesgos, pero esos riesgos valen la pena cuando se trata de honrar al Rey de Reyes. Su disposición a identificarse con Jesús en la hora más oscura nos invita a no temer declarar nuestra fe, a pesar de las posibles repercusiones. En un mundo donde seguir a Jesús puede traer desafíos, el ejemplo de José es una luz que nos guía a seguir fieles y firmes en nuestro llamado. La vida de José de Arimatea nos enseña sobre la importancia de servir a Dios con lo que tenemos, sin importar cuán pequeño o grande sea. Su disposición a dar su propio sepulcro para Jesús demuestra que la verdadera generosidad proviene de un corazón que busca honrar a Dios por encima de todo. José nos recuerda que no se trata de la magnitud de nuestra ofrenda, sino de la sinceridad y la devoción detrás de ella. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.